Mañana será un día con sol, uno de mis relatos. Eran las 4 de la mañana de un incipiente jueves de septiembre, y como una explosión puso una luz celeste y de otros colores que no distingo en el espacio de la casa, donde hay 2 mesas, sillas, sillones y un fogón para la leña del invierno. Aquí los fríos suelen ser muy insistentes, pero este año ya pasaron. Los 3 meses vimos solo por la ventana la escarcha y el pasto del jardín que se puso blanco cada mañana. Con la explosión se había encendido el televisor. Habíamos salido chancleteando, como cuando tiembla, y sin preguntarnos el origen del estruendo, nos sentamos a mirar la televisión. Era impresionante. Todos los canales del cable mostraban lo mismo, imágenes que se sucedían de países en países, y eran similares. Asistíamos a una cadena mundial. Les hablamos a nuestros hijos para que encendieran el televisor en sus casas, sin pensar que les hubiese sucedido lo mismo. Les había sucedido lo mismo. La explosión y el televisor encendido. Yo preparé el mate por un hábito que tengo en el placer y para no acudir al clonazepam. Las imágenes eran las más espectaculares que he visto en mi vida. Y eso que soy un televidente del grupo de riesgo. Los científicos desfilaban en todos los países del mundo, de guardapolvo blanco y los lentes de leer colgados en el cuello, con una tirita que llevaba los colores de su nación. Eran columnas muy largas, porque la ciencia, aunque sea seria y aplicada, es prolífera. Desfilaban de aquel y de este lado del océano. Los habitantes de las capitales estaban en las calles y aplaudían. La puta, ¿cómo no aplaudirle a la ciencia que ha hecho tanto por la felicidad de hombres y mujeres? Me detengo en la columna de los franceses porque yo admiro el mayo del 68. Y soy un lector, repasador, rumiador de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de Michel Foucault y de otros. ¿Cómo no ser un admirador del país de la razón? Hablo un poco el francés porque me gusta, me seduce su musicalidad. Claro que la pierde cuando yo lo pronuncio. Pero el abanderado de sus científicos caminaba con sus 2 manos juntas, con las palmas hacia arriba como si fuesen a recoger el agua de la lluvia, que no había. No llovía. Era una madrugada con los cielos de todo el planeta repletísimo de estrellas de magnitud 8 por lo menos. Eso es muy, muy brillantes. Hasta pueden encandilarte si insistes en mirarlas. Aún tienen ese brillo las que ya han muerto hace millones de años. Todo eso lo pensaba mientras miraba esas figuras de impecables guardapolvos blancos. En esas manos que me represento suaves, sin el mínimo rasguño y puestas en formas de plegaria. Ahí en esa concavidad tan delicada, el científico, doctor, honoris causa, ciudadano ilustre de París, llevaba una diminuta cajita de porcelana china, con un virus muerto, bien muerto, en una humedad de agua con jabón de tocador, que es, o era mejor dicho, el último descendiente de aquel que apareció en Wuhan. En un parlante, instrumento que yo suponía solo latino, que acompañaba la larga fila que de a 6 hacían los científicos de la Unión Europea, relataba que el virus que exhibían en la cajita de porcelana china estaba muerto. Y entonces toda la sigla y el código de laboratorio que lo designa es inofensivo. Me hizo dudar, porque yo estaba convencido que la ciencia carece de obviedades. Decía que el último descendiente de aquella mortal cadena, unos días antes de su encierro, había muerto de inanición, ya que había entregado todo lo que debió a la industria farmacéutica, a los estandartes de la ciencia, a los propietarios de la Organización Mundial de la Salud y otras tantas cosas que no quise escuchar para no distraerme.
y mi asombro y mi admiración tuvo un pico. Cuando la policía detuvo el auto del parlante, que era un grupo de esos revoltosos que suelen anidar en las calles de París o de Madrid, de camisetas amarillas. Detenían a la última célula de los indignados, que obstruían a los científicos que llevaban pancartas de agradecimiento como corresponde. Los textos estaban subtitulados, así que supimos todo lo que dicen los países. En todas las columnas de impecables guardapolvos blancos, en las del viejo mundo y también en las de este continente que habitamos, se repetía «Gracias a Dios». Algún cartel decía «Muerto Feyerabend, bien muerto estás, hijo de puta». Era una fiesta mundial. Los del Crónica le atravesaban un cartel en rojo que decía «Ya nunca más un día con el sol en cuarto creciente». Era una copia del cartel que llevaban, entre otros, las columnas de la industria farmacéutica y de las multinacionales que nos hacen las vacunas. Alabadas sean sus decisiones. La sensación que salía de las pantallas era que se había acabado la globalización que conocíamos. Los cristianos decían que ellos caminarían sobre las aguas y que cruzarían el océano, de allá para acá y de acá para allá. ¿Qué más? Aquí cerquita en Buenos Aires la primera columna era la del CONICET. La encabezaba un científico y una científica. Claro, para no terminar la caminata en el INADI. Me alegró, porque yo conozco al masculino que iba adelante. Es un geólogo. Y entonces pensé, eso es, carajo. Se cumplirá mi sentencia de mi filosofía. Y entonces, aquel, desde mañana cuando ya no haya un sol en cuarto creciente, el hombre se salva si vuelve a la tierra. Y un camino seguro de regreso es el arte, y otro la filosofía. Pero la mierda, no hubo una columna de los hombres y mujeres que bailan, de los titiriteros, de los pintores, de los escultores. No iban artistas callejeros. Tal vez fue el apuro de la organización, o sería el sol que no saldría y mi sentencia solo se quedaba escrita en mi cuaderno. A las 12 menos cuarto de la mañana seguía la transmisión. También estaba en todas las radios y las fotos con pequeños textos se sucedían en los diarios por internet. Con mi compañera habíamos estado en silencio, absortos, casi con la boca abierta, con los ojos bien abiertos, llenos de esa luz celeste. Recién a esa hora abrimos las ventanas y la voz de los televisores se escuchaba en la calle. Y nosotros tenemos un solo vecino. El desfile y el porqué andaba por las calles. Era un grito que andaba por el aire. Había salido el sol y estaba cerca del cenit. Pensé que estaría mejor si ahí se detenía un rato. Nos abrazamos y lloramos. No había ningún sol en cuarto creciente. El que estaba ahí arriba de los árboles más altos de la cuadra era el sol de antes, el mismo, el de la fotosíntesis. Nosotros saldríamos corriendo a abrazar a nuestros nietos. Y si había ruidos en el portón de entrada, seguro que eran nuestros hijos.